Vale, pues cuando quieras, Iván. Bien, comenzamos con la píldora número 4. Para los que no os acordáis de mí, mi nombre es Iván, lo podéis ver por aquí. Y bueno, trabajo en el departamento técnico de Kia en Daganzo, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, lo que os venimos contando en todas las píldoras, vamos a dejar todos el micro cerrado, evitar ruidos de fondo y demás. Como yo no voy a trabajar con dos pantallas, solo voy a trabajar con una del portátil, no sé si voy a poder ver todo el rato el chat, entonces prefiero que me interrumpáis, abráis el micrófono y me preguntéis lo que necesitéis sin ningún problema, ¿de acuerdo? Importante, no tener la pantalla completa porque de esta manera podemos utilizar el chat, que lo utilizaremos luego al final de la presentación para hacer una pequeña actividad, y de esta manera también podéis tener la ventana de participantes justo al lado de la presentación, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar por el contenido. Vamos a ver que es un vehículo enchufable. Posteriormente vamos a ver la comparativa entre Niro enchufable y Optima enchufable. La píldora va a ir sobre Niro y Optima, ¿de acuerdo? Más que nada porque al final de las píldoras hay una específica de Z enchufable, ¿vale? Dentro de las similitudes, pues tendremos los 4 componentes que veremos posteriormente y luego veremos cómo funciona un vehículo enchufable. Luego haremos un pequeño resumen. Bueno, sin más dilación, es un vehículo enchufable. Bueno, un vehículo enchufable combina las ventajas de un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido, ¿de acuerdo? Ya que dispone de una batería más grande, la cual nos permite hacer de 30 a 60 kilómetros en modo eléctrico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la diferencia principal con un vehículo híbrido es que podemos usar una fuente de alimentación externa para poder cargar la batería y circular en modo eléctrico durante estos 30 o 60 kilómetros, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre al agotarse la batería en modo eléctrico? Pues que se convierte en un vehículo híbrido al uso normal y corriente, como pudisteis ver ayer con la píldora de Enrique, ¿vale? Y además podemos seleccionar en modo híbrido o en modo eléctrico a través de un botón que tenemos situado al lado de la palanca del cambio, ¿vale? Luego lo veremos más adelante. Bien, ¿cómo evoluciona de un vehículo híbrido a un vehículo enchufable? Pues como podéis ver, tenemos una batería más grande, la cual podemos conectar a un puesto de carga y nos proporciona esos entre 30 y 60 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. ¿De acuerdo? Bien, en esta diapositiva lo que quiero que veáis es las diferencias de rendimiento en modo eléctrico de nuestros modelos, ¿de acuerdo? Como pudimos ver en la píldora número 2 de vehículo eléctrico, tenemos una batería de gran tamaño en el sobre eléctrico que nos permitía hacer entre 120 y 160 kilómetros en modo eléctrico, ¿de acuerdo? Como pudisteis ver ayer, el Niro híbrido, aunque es el propio vehículo el que gestiona cuando vamos en modo híbrido o en modo eléctrico, en el mejor de los casos podríamos hacer entre 1 y 2 kilómetros en modo eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una batería de un tamaño pequeño, relativamente pequeño, ¿de acuerdo? Sin embargo, en un vehículo enchufable tenemos una batería de un tamaño medio, la cual nos permite hacer entre 30 y 60 kilómetros en modo eléctrico y el resto de la autonomía sería en modo híbrido. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale. Pues seguimos. Vamos a ver las diferencias entre un Niro enchufable y un Optima enchufable. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente vamos a aportar algunos datos a modo de recordatorio. El motor de combustión lo denominamos internamente capa, ¿vale? Que es un 1600 de inyección directa de gasolina. Tenemos un cambio de CT de 6 velocidades, una batería de 8,9 kWh y un motor eléctrico de 45 kilovatios. Y en el Optima enchufable tenemos dos carrocerías, sedán o 4 puertas y vagón, con un motor que lo denominamos internamente NU, que es un 2000 de inyección directa de gasolina. Tenemos un cambio automático, no un DCT, de 6 velocidades, una batería de 9,8 kWh, de 11,3 kWh en el vagón y un motor eléctrico de 50 kilovatios. Aquí, a modo de curiosidad, como podéis ver en el Niro enchufable, tenemos un motor eléctrico de 45 kilovatios. Sin embargo, en el Niro híbrido teníamos uno de 35. Lo más curioso de esto es que es el mismo motor, de hecho, tiene hasta la misma referencia. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, la diferencia radica en las baterías, ya que las baterías del Niro enchufable tienen más potencia de salida, la cual nos permite alimentar el motor con un poquito más de potencia, ¿de acuerdo? Al final en rendimiento no va a haber mucho porque es verdad que el Niro enchufable pesa un poquito más y el rendimiento va a ser más o menos el mismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Pues pasamos con las similitudes entre Niro enchufable y Optima enchufable.
En ambos tendríamos un depósito presurizado o aislado, ¿vale? Lo podemos llamar de distintas maneras. Tenemos un OBC, como ya vimos en la píldora número 2 de vehículos eléctricos, una batería secundaria y el botón de modo que nos permite cambiar entre híbrido a modo eléctrico, ¿de acuerdo? Vamos a ver por separado cada uno de estos componentes, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es el depósito de combustible presurizado. Aquí no quiero liaros mucho, ¿vale? Simplemente que sepáis que en los vehículos de gasolina tenemos un dispositivo anticontaminación que lo llamamos canister, que su función es absorber los gases que se generan dentro del depósito para posteriormente quemarlos en el motor de combustión, ¿vale? Lo utilizamos como combustible. ¿Qué ocurre en estos vehículos enchufables? Que al rodar muchos kilómetros en modo eléctrico, pues no podemos quemar estos gases, ya que no está funcionando el motor de combustión, ¿de acuerdo? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, se ha hecho un depósito, se ha reforzado el depósito para que pueda contener más gases en su interior y se ha instalado una válvula la cual deja pasar esos gases en el momento que excede el límite de presión, el propio depósito, ¿de acuerdo? Estos gases pasarían a un canister que es de mayor tamaño al habitual, ¿de acuerdo? Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funciona este sistema, ¿vale? Bueno, aquí en la parte de abajo nos va a informar de que este sistema se ha instalado pues, porque el vehículo funciona con cortos periodos con el motor de combustión y bueno, pues se ha instalado este tipo de depósito, ¿vale? Bien, ¿qué componentes tenemos en este sistema? Tenemos una bomba de combustible, tenemos un tapón del depósito, el propio depósito, tenemos la válvula FTIV de la que os hablaba antes y tenemos el canister que es de mayor tamaño, como os comentaba, y luego un sistema para ver si tenemos alguna pérdida de presión en el mismo, ¿vale? Bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a dejar que pase la animación y lo comento detenidamente. Bien, en el momento cuando se generan gases dentro del depósito, la válvula FTIV, que iría aquí, como señalaba antes, abriría el paso a estos gases que pasarían por el canister y posteriormente al motor de combustión. ¿De acuerdo? Esto sería en modo híbrido, cuando está funcionando el motor de combustión, no en modo eléctrico, ¿de acuerdo? Vale, ¿y qué ocurriría cuando vamos a repostar? Porque claro, esto es un problema si hay acumulado presión en el sistema. Bien, perfecto. Pues cuando vamos a repostar, abriría la válvula FTIV, pasaría por el canister estos gases y aliviaríamos, la presión que hay en el interior del depósito para dejar escapar estos gases al exterior. ¿Por qué hacemos esto? Porque si tenemos mucha presión en el interior del depósito, nos sería muy difícil abrir el tapón y además si lo consiguiéramos abrir, saldría mucha presión de gases, ¿de acuerdo? De hecho, no sé si habéis tenido la oportunidad de poder repostar en un vehículo enchufable. En el momento que dais al botón interior para abrir la trampilla de repostaje, se tira como 5 segundos, con un relojito además en el cuadro interior, porque está realizando todo este sistema de purga de presión, ¿de acuerdo? No quiero liaros mucho con esto, simplemente lo importante de todo esto es que sepáis que los vehículos eléctricos, enchufables, tienen un depósito presurizado, ya que funciona mucho tiempo en modo eléctrico y no puede quemar todos los gases que se generan en el motor de combustión. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Cargador de a bordo. Esto ya lo vimos en el vehículo eléctrico. Simplemente recordaros que nos convierte la corriente alterna del puesto de carga en corriente continua para suministrar energía a la batería de alta tensión. ¿De acuerdo? En los vehículos enchufables solo tenemos disponible carga lenta con conexión tipo 2 o meneques. Y dependiendo del tarado del puesto de carga, nos llevaría aproximadamente unas 3 horas para la carga completa o entre 4 y 8 horas con el cargador ICCB de carga ocasional, que es el que nos viene incluido con el vehículo y que se pone a la red doméstica. ¿De acuerdo? Batería secundaria.
Bien, está situada bajo el piso del maletero, tenemos una capacidad total de 8,9 kWh en el Niro enchufable, 9,8 en el Optima enchufable y 11,3 en el Optima enchufable Wagon, ¿vale? Y nos aporta entre 30 y 60 kilómetros de autonomía al combinar ambas baterías dispuestas en serie. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque mucha gente piensa que al tener dos baterías, una se encarga del sistema híbrido y otra del eléctrico, y no más lejos de la realidad, es una sola batería que está separada físicamente en dos, pero al final es una, ¿de acuerdo? El momento que se descarga la batería, se descargan las dos, y en el momento que se cargan las baterías, se cargan las dos, ¿de acuerdo? Simplemente están separadas en dos, pero es una batería, ¿de acuerdo? Están dispuestas en serie. Bien, situación de las baterías. Bueno, he puesto la imagen del Niro híbrido simplemente para que podáis comparar con el enchufable, ¿de acuerdo? En el híbrido teníamos la batería debajo del asiento trasero y en el enchufable tenemos la principal debajo del asiento trasero y la secundaria debajo del piso del maletero, ¿de acuerdo? De hecho, podéis comprobar cómo nos quita un poquito de espacio de carga, ¿de acuerdo? Y en los Optima enchufables tenemos la principal en el propio maletero. No sé si habéis tenido la oportunidad de abrir algún maletero de Optima de 4 puertas, pero según abres la tapa del maletero ves el bulto, ¿de acuerdo? Y debajo de esta estaría la batería secundaria, bajo el piso del maletero, ¿de acuerdo? Sin embargo, en el Optima enchufable Wagon, bajo mi juicio está mejor conseguido el sistema porque estarían las dos bajo el piso del maletero y no nos quitaría tanto espacio de carga, ¿de acuerdo? Y por último, la similitud uno de los componentes que tenemos en los dos vehículos es el botón de cambio de modo entre híbrido y eléctrico, ¿de acuerdo? Importante, siempre que tengamos el vehículo cargado, tengamos algo de carga, autonomía eléctrica, el vehículo va a arrancar en modo eléctrico, ¿de acuerdo? Tendrías que pulsar el botón híbrido para cambiar al sistema híbrido, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Siempre arranca en modo eléctrico, siempre y cuando tengamos autonomía. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a ver cómo es el funcionamiento de un vehículo enchufable. Bueno, como podéis ver en la gráfica, nosotros tendríamos el vehículo cargado, ¿de acuerdo? Y iríamos consumiendo la batería hasta llegar a un 17%. En el momento que llegamos a un 17%, el vehículo pasa a ser un híbrido, tal y como visteis en la píldora anterior con Enrique, ¿de acuerdo? Posteriormente, tendríamos que volver a cargar el vehículo para volver a comenzar el sistema, ¿de acuerdo? Es decir, entre el 100 y el 17% de carga podríamos utilizar el modo eléctrico, ¿de acuerdo? No obstante, dependiendo de las circunstancias de cada uno de los trayectos que hagamos, nosotros podemos cambiar entre el 100 y el 17% a modo híbrido pulsando el botón, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros queremos utilizar sobre todo el modo eléctrico en ciudad. Bueno, pues podemos pulsar en todo este rango el botón de híbrido para pasar a modo híbrido cuando estamos en carretera y volver a pulsarlo para pasar a modo eléctrico cuando vayamos en ciudad. ¿Se ve? ¿Hay alguna duda con esto? De acuerdo, continúo. Resumen, vamos a ver un pequeño vídeo en el que gráficamente nos muestra un poquito la imagen anterior, ¿de acuerdo? Los vehículos híbridos enchufables Kia comparten las características de los automóviles híbridos convencionales y de los vehículos eléctricos puros. Pueden utilizarse en dos modos de conducción. El primer modo de conducción se denomina modo eléctrico puro. En este modo, el vehículo se propulsa exclusivamente con electricidad hasta que la batería de alta tensión alcanza un nivel bajo de energía. Cuando el nivel de la batería de alta tensión es bajo, el vehículo entra en modo de mantenimiento de carga, que es el modo híbrido. Este es el segundo modo de conducción. Circulando en modo híbrido, durante una aceleración moderada, el sistema utiliza la potencia exclusiva del motor eléctrico, que proporciona un gran impulso para ayudarle a aumentar la velocidad. Con una mayor aceleración o al conducir por una pendiente ascendente, el motor de gasolina funciona junto con el motor eléctrico para obtener la velocidad deseada del vehículo.
Al circular a velocidades relativamente constantes, el sistema pasa a modo alimentación asistida, donde el motor de gasolina es la principal fuente de potencia de tracción. El sistema de frenada regenerativa absorbe energía siempre que la velocidad del vehículo disminuye y la almacena en la batería para su posterior uso. Además, los híbridos enchufables permiten la carga externa mediante cable para maximizar los niveles de batería de alta tensión. Esta es la principal diferencia entre los vehículos híbridos y los híbridos enchufables. Con la posibilidad de carga externa, los automóviles híbridos enchufables disponen de una autonomía mucho mayor en modo eléctrico, lo que conlleva un menor consumo de combustible y menor emisiones de CO2. Genial, chicos. Vamos a pasar a hacer un pequeño juego. Vamos a contestar todos en el chat, ¿vale? Van a ser preguntas tipo test. Y nada, con ir poniendo A, B o C, dependiendo de lo que creamos, pues vamos contestando, ¿vale? Bien. ¿Por qué reforzamos el depósito de un vehículo enchufable? Bien, A, para que entre más gasolina. B, para evitar problemas en caso de accidente. O C, para acumular gases en el interior del depósito sin que éste se dañe. A ver qué creéis. Madre mía. C todos. Genial, chicos, eso es la C, ¿vale? Segunda pregunta. ¿Qué tipo de conexión utilizamos para cargar nuestros vehículos enchufables? A, conexión tipo 1. B, conexión tipo 2. C, CHAdeMO. Vale, todos pensamos que es B. Perfecto, chicos, es la B, eso es. Siguiente pregunta. Cuando ponemos ready, ¿qué modo se activa por defecto? Modo eléctrico si la batería tiene carga, modo híbrido si tenemos gasolina o siempre arranca el motor de combustión. Vale, todos pensamos que es la A. Genial, chicos. Es la A. Muy bien, sois unas máquinas, ¿eh? No falláis ni una. A ver, ¿qué batería utilizamos cuando tenemos activado el modo eléctrico? A, la principal. B, la batería secundaria. O C, ambas, ya que es una batería dividida en dos partes físicas. C, 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 C. Perfecto. Qué maravilla. Eso es, chicos, era la C. Bueno, estamos acabando la píldora. Voy a pasar a hablaros un poco de los cursos de las píldoras que ya hemos hecho y de las que vienen a posteriori, ¿vale? Visteis con Carlos el de comparación entre vehículos eléctricos, híbridos, enchufables y mild hybrid. Después visteis conmigo vehículos eléctricos. Ayer visteis con Enrique híbridos y acabamos de ver enchufables, ¿de acuerdo? Mañana veréis mild hybrid con Sergio. Posteriormente medidas de seguridad y la semana que viene carga, conducción, carga, Kia Soul y Niro eléctricos y C de enchufable, ¿de acuerdo? Iremos pasando las convocatorias poco a poco. Bien, ¿alguna pregunta, algún ruego, alguna sugerencia? ¿No? ¿Seguro? Bueno, de todas formas, tenéis mi correo. Cualquier duda que os surja podéis escribirme sin ningún problema, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, no sé si no volveremos a ver porque en principio yo he acabado mis píldoras, pero bueno, igual hay algún cambio y demás. Por favor, cuidaros mucho y nos vemos por Alcobendas o por Daganzo, donde antes surja. ¿De acuerdo? Hasta luego. Chao. Muchas Adiós, gracias. Iván, gracias. Gracias a ti. A vosotros.